Mira, bueno, hablando de tener que laburar y de tener que seguir construyendo, estábamos en comunicación telefónica con el secretario electo de Derechos Humanos de la UTE y además secretario nacional de la Juventud de la CTA de los Trabajadores, el compañero Matías Alduendo. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Leandro Vecino, Atilio del Franco, lo saludan desde La Gráfica. Hola Leandro, hola compañeros de La Gráfica, un gusto poder estar charlando con ustedes. A ver, Matías, contábamos esto de, bueno, lo primero, lo que pasó el domingo ya está y hay que seguir. Y en este tren, la CTA siguió, la UTE siguió, y hoy vos estuviste participando de un congreso de la CTA en Tigre. ¿Nos contás, de lo que se puede contar, qué fue lo que pasó? Bueno, primero fue un plenario, un congreso ordinario de la CTA, que implicaba aprobar la memoria y el balance de 2010 a esta parte, con todo lo que pasó en la crisis institucional que vivió nuestra central cuando fue la división de algunos compañeros que decidieron paralizar un poco la situación de nuestra central. Por eso fue interesante poder hacer la aprobación de la memoria y el balance, con la presencia de las autoridades del Ministerio de Trabajo, como para que aprueben y vean sean veedores de la aprobación del balance del Congreso. Y por otro lado, tuve una jornada larga de discusión política que terminó hace unos minutos, en la cual estuvieron los congresales de todo el país discutiendo sobre lo que sucedió el día domingo, con un informe muy claro de Hugo Yasky, y con una idea en base a la que venimos hablando, de que la derrota electoral del día domingo no nos paralice, no nos frene, y sigamos en la vía de seguir pensando en transformar la Argentina y, en tal caso, pensar las estrategias que nos daremos si vienen por alguno de los derechos conquistados, ¿no? Yo tengo también mi opinión y en cuanto a lo que tenemos que hacer en esta nueva etapa, y la planteé también hoy en el Congreso de la CTA. Nos interesa saber cuál es tu opinión y cuál es qué es lo que vos pensás como secretario de la Juventud a nivel nacional para adelante. En principio, unos puntos que ponen en concordancia con lo que se planteó en líneas generales en la CTA. Yo creo que hubo errores propios del Frente Nacional y Popular, hubo acierto en adversario que por el voto popular llevó al gobierno. Creo que nosotros tenemos que repensar los errores que cometimos, hacer un análisis integral, un balance interno para ver en qué nos hemos equivocado, pero sí que este balance y estos errores no sean una casa de brujas en la cual nos señalamos con el dedo entre compañeros, nos acusamos y el Frente Nacional se dinamita mucho más, se divide, porque esto generaría un mayor poder para Mauricio Macri y su sistema de poder. Desde ese punto de vista, creo que nosotros no tenemos que caer en esas cuestiones, porque traicionaríamos al movimiento nacional, a Néstor Kirchner y a 12 años de un proceso que transformó la Argentina. Y ante eso tenemos dos grandes desafíos, que es lograr la unidad del movimiento nacional, que el movimiento obrero vuelva a ser protagonismo, columna vertebral de un Frente Nacional y en unidad, y por otro lado ser los defensores de los derechos conquistados en estos 12 años. Si nosotros esas dos metas las cumplimos, tendremos más posibilidades, no solo de enfrentar algunas embestidas que pueda haber de los sectores de la derecha que acaban de llegar al poder, sino también de tener unas cuestiones propositivas para pensar en 2 años y en 4 volver a hacer gobierno para seguir transformando nuestro país. El piso que nos han dejado Néstor y Cristina es muy alto, hay un grado de conciencia también de los derechos logrados, y creo que también va a haber un pueblo y una fuerza popular que no va a querer alguna medida de ajuste o alguna medida que atente contra sus derechos. Y ante eso nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ser ordenadores si hay conflicto social. Creo que eso mínimamente son los grandes desafíos que tenemos, y también resaltar el orgullo que da ser parte de un Frente Nacional en el cual millones de militantes salieron a la calle a interpelar a los vecinos, a discutir hasta fondo de por qué había que tener continuidad en este proceso político. Creo que eso fue muy importante, superaba las conducciones de los dirigentes, y eso no se va a olvidar. Así que me parece que en base a eso tenemos grandes desafíos y tenemos que estar a la altura de la historia y de las circunstancias para hacerlo. Van a ser tiempos complejos, con mucha incertidumbre también, no hay que desmoralizarnos, y la generación nuestra de los jóvenes tenemos que pensar de que si a nosotros nos bombardearon en la plaza del 55, nos proscribieron 18 años, hubo 30.000 compañeros desaparecidos, claramente nosotros tenemos que pensar de que una derrota electoral no nos puede paralizar, que tenemos grandes maestros de que nos han dejado un legado importante, y que como jóvenes trabajadores tenemos que ser los garantes de que de los 5 millones de puestos de trabajo, que la mayoría fueron jóvenes, ni uno pierda su laburo. Ahí va a estar la CTA y ahí va a estar la juventud trabajadora. Está clarísimo. Matías, aprovecho la comunicación sobre
dos temas puntuales, a ver si, entiendo que incluso si estuvieron todo el día en el Congreso, es información muy reciente. Pero primero te quería preguntar, en tu rol de secretario de Derechos Humanos electo, ¿cuál es tu posición y la posición de la UTE frente a la editorial del día lunes del diario La Nación? Bueno, en principio creo que el día lunes, a menos de 24 horas del resultado, la editorial de La Nación marca de alguna manera la línea de los grupos dominantes que van por todo. O sea, hoy una Estela Díaz decía de que esa editorial era peor que la teoría de los dos demonios, porque lo único que hablaba es de un exceso por ahí de grupos militares ante el exabrupto de grupos terroristas de izquierda. Creo que nosotros con eso no podemos ni olvidar, ni perdonar, y claramente salir a repudiar. La UTE salió a repudiar, nos sacamos un comunicado, pero creo que lo interesante de eso es la respuesta de los trabajadores del diario La Nación, que salieron a repudiar esa nota, demostrando que el piso de los conquistados en materia de derechos humanos es tan grande que no se va a olvidar. Pero bueno, sabemos que el enemigo ese le molesta y le jode, y por eso salieron con esa línea dura, brutal, y no van a ser impiedosos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos desde el lugar que nos toca. Bien, y la otra, ya para despedirte, sabemos que estás yendo de un lado para el otro en estos días, es si pudiste hacer una lectura de las designaciones del gabinete del presidente electo de Mauricio Macri, desde, bueno, Patricia Bullrich a Seguridad, lo que se confirmó hoy de Triaca para el Ministerio de Trabajo. Si sobre eso ya pudiste hacer alguna lectura y contarnos la posición del espacio. Sí, recién me he escuchado también la confirmación de la designación de Melconian en el Banco y de Nación, algunos personajes, viste, que son nefastos para la historia de nuestro país, ¿no? O sea, la misma Patricia Bullrich, que fue la que hizo el recorte del 13% para los jubilados y para los trabajadores, sea hoy una funcionaria de un gobierno nacional, es sentir que no hay memoria, ¿no? De que claramente eso es el país que no queremos, ¿no? Y que si claramente Macri no quiso dar a conocer su gabinete antes de tiempo era porque escondía todo esto, ¿no? Hoy Boyaski decía de que este gabinete está más lleno de empresarios que de políticos. Y claramente porque lo que está ahí detrás es la mano del poder corporativo, del poder judicial, de los grupos concentrados que quieren un gobierno que venga a avalar sus intereses y esté en contra de los intereses del pueblo. Pero bueno, esperemos de que este gabinete no se anime a tocar algún derecho conquistado, porque como te decía previamente, ahí vamos a estar la CTA y los trabajadores para salir a defenderlos. Está clarísimo. Hablamos en Tenemos Tarea con Matías Salduendo, el secretario electo de Derechos Humanos de nuestro sindicato, de la UTE, y además secretario nacional de la Juventud CTA de los Trabajadores. Matías, gracias por participar en el programa. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo grande a todos los componentes. Chao. Mira, bueno, hablando de tener que laburar y de tener que seguir construyendo, estábamos en comunicación telefónica con el secretario electo de Derechos Humanos de la UTE y además secretario nacional de la Juventud de la CTA de los Trabajadores.